Capítulo 2. Por alguna razón, Isshiki Hiroha huele a peligro. Una ráfaga de aire sopló desde la dirección de la puerta que estaba abierta. El pelo largo y brillante de la profesora Hiratsuka ondeaba cuando el viento sopló más allá de ella. El cual era un fastidio, lo apartó y entró en la habitación con pasos ruidosos. Tengo una petición para ustedes, pero... Mientras decía eso, ella nos miró y de inmediato inclinó la cabeza con perplejidad. ¿Pasó algo? Todos nos sentamos allí sin responder su pregunta. Yuigahama se apartó torpemente mientras que Yukinosita se sentó inmóvil con los ojos cerrados. Gracias a eso, un extraño silencio llenó la habitación que causó la profesora Hiratsuka al inclinar la cabeza de nuevo. Ella me miró con una expresión confusa. No, nada en absoluto. Con una mirada recta de esa manera, ni siquiera yo estaba mentalmente lo suficientemente fuerte como para ignorarla, así que respondí con calma. Traté de mantenerme lo más que pude, pero la profesora Hiratsuka todavía sonreía con amargura. Parecía que tenía una vaga idea de lo que estaba pasando. Claro, con tanto Yukinosita y Yuigahama un silencio absoluto, nadie podía adivinar lo que estaba ocurriendo. Tal vez debería volver después. Bueno, no nos importa de cualquier manera. De cualquier manera, nada cambiaría el significado implícito. Si fuera mañana o el día después, este estancamiento de silencio continuaría independientemente. Ya veo. Mirando como si entendiera lo que el matiz de mi tono estaba dando a entender, la profesora Hiratsuka se encogió de hombros y dejó escapar un pequeño suspiro. Con el fin de evitar que el estado de ánimo sombrío volviera de nuevo, Yuigahama trató de suavizarlo haciendo una pregunta. Sensei, ¿hay algo que necesita? Ah, cierto. Pueden entrar. La profesora Hiratsuka se giró hacia la puerta y llamó. Con una voz suave: discúlpame, una persona familiarizada con la habitación entró en silencio. Ella lucía coletas delanteras que se mantenían unidas por pasadores y su frente era bastante adorable. Era el presidenta del consejo estudiantil, Meguri. La persona que siguió tras ella era una chica estudiante desconocida. Hemos tenido un pedido, por lo que... Meguri cortó sus palabras y se dirigió a la estudiante chica detrás de ella. Con un pequeño empujón, la chica dio un paso adelante. Ella, con su pelo semilargo rubio balanceándose en sincronía con el paso que daba hacia adelante. Con el color de pelo estando en apariencia totalmente natural, las cutículas en los dedos reflejaban el sol de la tarde, dispersando las partículas de luz por todas partes. Con su cabello brillante y la amplitud de sus ojos, se parecía a un pequeño animal, dándole un aspecto lindo. Su uniforme parecía un poco desgastado y ella estaba apretando ligeramente los puños de su chaqueta que estaba algo arrugada. Mientras miraba hacia ella, pensando qué diablos pasaba, se enfrentó a nuestro camino con una sonrisa tímida. En ese instante, sentí un torrente de ondas que batieron contra mi corazón. Obviamente, esto no fue amor a primera vista. Esto no era nada más que una alerta de advertencia. Ah, Hiroha-chan. Cuando Yuigahama tomó la palabra, esa Hiroha-chan o lo que sea respondió con un tono ligeramente más amplio e inclinando la cabeza. Yui-senpai, Yayo o. Yayo. Ambas hicieron un pequeño saludo enfrente de sus pechos. Ah, por lo que eres una conocida con Isshiki-san. ¿Por qué no nos saltamos las introducciones entonces? Después de ver aquel intercambio, Meguri-senpai asintió mientras hablaba. Isshiki Hiroha. He escuchado ese nombre antes. Creo que era un primer año que servía como la manager del club de fútbol. Ella era la chica que se involucró con Ayama en ese caso de torneo de judo raro antes de las vacaciones de verano. Hablando de eso, me pregunto qué sucedió con Miura en ese momento. O eso creía yo, pero este no era el momento para estar cavando en el pasado. Parecía que la petición esta vez estaba relacionada con Isshiki Hiroha. Pero ese es el caso, porque estaba Meguri con ella. Miré a Meguri pidiéndole que explicara la situación y con un movimiento de cabeza, ella comenzó a hablar. ¿Sabes acerca de las próximas elecciones del consejo estudiantil? Así preguntó, pero no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Como los eventos largos escolares no obligaban a la participación,
no había absolutamente ninguna razón para darle el tiempo del día. Hice una mirada de soslayo, sin mover la cabeza para comprobar las reacciones a mi alrededor. Cuando lo hice, Yuigama sacudió la cabeza en silencio. Bueno, no era exactamente un evento digno de conseguir excitarse. Sin embargo, sería una historia diferente si tuviera un amigo que planeara postularse para la candidatura. Como asunto de hecho, era probablemente más común que las personas fueran a través de su carrera en la preparatoria sin tener que involucrarse con el consejo estudiantil. En su mayor parte, el estudiante promedio solo reconocía al consejo estudiantil como gente que hace cosas, pero no sé lo que hacen. Por lo tanto, la elección que estaba destinada a elegir a aquellas personas a ser miembros del consejo de estudiantil iba a lo largo de las mismas líneas. Yo sería el mismo si no fuera por haber participado en el festival de la escuela y el festival atlético. Estoy seguro de que Yuigama era culpable de esos cargos también. Sin embargo, había una persona que no lo era. Yukinosita Yukino. Sí. Creo que ya se había anunciado públicamente. Creo que los candidatos ya deberían haber sido reportados. ¿Estás segura de saber esas cosas, Yukinosita? Sí, sí, aparte de que la secretaría no tiene un candidato, todo lo demás fue anunciado. Meguri-senpai hablaba alegremente mientras aplaudía. Se suponía que se haría esto hace mucho tiempo, pero la falta de candidatos hizo que fuera pospuesta. Y sin un sucesor adecuado, no puedo retirarme en paz tampoco. Meguri-senpai rompió en llanto en broma. La escuela más o menos lo dejó en manos de Shiro Meguri, como ves. Es decir, se supone que su sustitución sería elegida por el momento del festival atlético, pero... Oh, no, en absoluto. Ya que la escuela me lo recomendó, está grabado en piedra, los exámenes en realidad no importan mucho. La profesora Hiratsuka la miraba con ansiedad, a la que Meguri sonrió y agitó las manos. Pensando en ello, tan evidente como lo era, Meguri-senpai era de hecho una de tercer año. Unos cuantos meses más y se habría ido de esta escuela. Mientras miraba a Meguri-senpai, mientras pensaba que este ambiente cálido y Megurin iban a ser una cosa del pasado, parecía darse cuenta de que no había terminado de hablar. Ah. Cierto, debo explicar todo, De todos modos, para mi último trabajo como presidenta, voy a trabajar con todos los miembros del consejo estudiantil actual en el comité de administración de las elecciones. En otras palabras, no había una sola persona en el consejo actual que se moviera para cualquier cosa en la elección, Bueno, puedo imaginar que los miembros actuales del consejo encontraran significado en sus puestos de trabajo solo cuando trabajaban juntos con Meguri. Todos parecían adorarla mucho también. O tal vez después de haber trabajado con nosotros durante el festival de la escuela y el festival deportivo, que pensaban: estoy tan cansado del festival de la escuela. Sin el fondo negro, o algo por el estilo. Y así, las elecciones y los edictos se habían terminado, pero... Edicto. Yuigama repitió con un hilo de voz, pero nadie en particular se lo explicó. Normalmente, Yukinosita habría sido la primero en darse cuenta, pero estaba perdida en sus pensamientos con la mano colocada en su barbilla. Un edicto, en la escuela en particular, es el anuncio del calendario electoral, junto con los candidatos que se presentan para un puesto. Eso es más o menos lo que es si se piensa en ello de esa manera. La profesora Hiratsuka se aseguró de no dejarlo deslizarse y siguió a través. Yuigama le dio las gracias al reírse en voz baja. Muchas gracias. Ajaja. Ah, sí, de manera que el edicto o lo que sea, ¿qué pasa con eso? Yuigama preguntó después de cambiar el tema. Meguri miraba a Isshiki. Isshiki es una candidata en la elección del presidente del consejo estudiantil. Oh, así que esta era candidata a la presidencia, Qué sorpresa, o eso me gustaría decir, pero francamente, Isshiki Hiroha no se veía del tipo de estar interesada en las actividades del presidente del consejo estudiantil. Así que de nuevo, ¿por qué se nominó a la presidencia? O eso pensaba mientras la miraba, pero parecía que se había dado cuenta de lo que significaba mi mirada. Isshiki vio hacia mí. Ella parpadeó con sorpresa. Parecía que finalmente fue consciente de mi existencia. Espera,
No, ella pareció ignorarme totalmente antes. Probablemente pensó que era un adorno o algo así. Al igual como si habría una habitación en este mundo que tenía algo tan novedoso como un tótem. Sin embargo, Isshiki me miró sin el menor atisbo de desprecio o disgusto. En su lugar, parecía que ella se dio cuenta de algo, dio un golpecito en su boca y sonrió. Ah, ¿pensaste que no soy totalmente apta para el papel o algo? Ah, no, no realmente. De ninguna manera. Con esa sonrisa dirigida hacia mí, me tropecé con mis palabras. Bueno, ellos dicen que no se debe juzgar un libro por su cubierta y sería tonto dejar un anime solo por el diseño del personaje. Aparté los ojos de Isshiki en un intento de tirar la noción preconcebida desde ella. Cuando lo hice, Isshiki puso las manos en las caderas y se inclinó hacia adelante con una expresión de malestar y de puchero y continuó hablando. Es porque me dicen eso muy a menudo que más o menos sé lo que es. Al igual que me veo tonta o me veo súper densa o algo. Ah, esta persona era una mala noticia, sí. Su apariencia solamente sugería una actitud lúdica y tenía claramente la adolescencia típica asociada con chicas de preparatoria. El maquillaje diluido que llevaba a cabo su naturalidad con su falda ligeramente por encima de las rodillas, las mangas de color crema, la chaqueta de punto holgada, y las curvas fascinantes de su clavícula escondida detrás de la cinta floja en el cuello que parecía una brecha que podría echar un vistazo adentro. A pesar de su aspecto esponjoso, parecían estar también más familiarizada tal como Yuiga-ama, su amabilidad se basaba en algo en alguna parte. Como era de esperar, es peligrosa. No solo estaba cómoda con el centro de atención centrada en ella, estaba descaradamente mostrando su condición de chica de preparatoria. En la superficie, ella tenía una gentil disposición, junto con una feminidad humilde con ella, pero no pasó ningún esfuerzo para ver que había algo superficial sobre ello. Con mis experiencias pasadas como la fuente de mi confianza, las posibilidades de que esto fuera una mina terrestre eran muy elevado. De la misma manera las personas que se llamaban Koolo decían que tenían una boca sucia eran escoria carente de delicadeza, la gente que iba delante y se definían a pesar de que nadie lo preguntaba, en su mayor parte, tienden a ser individuos que no sirven para nada. Las autoproclamadas cabezas huecas seguían este patrón. Mientras estoy en el tema, las personas que hacían la misteriosa declaración de yo soy el tipo que hace las preguntas. Eran idiotas que caían en esta misma categoría. Esos tipos autoproclamados se devolverían gritando a espera en una conversación con una media sonrisa. También continuarían con un y, mientras sonreían estúpidamente. Estos tipos realmente enviaban escalofríos por tu espina dorsal. El nivel de irritación con estos punks tratando de actuar de esta manera superficial estaba más allá de lo normal. Jugar con la gente que me hace interesante. No tenemos un montón de tipos con incomprensión, pero sus características especiales no solo se meten con la gente sino que te vuelven muy enojado. ¿Qué pasa con esta explicación redundante? Bueno, es básicamente eso. Había cierta contradicción en mi impresión de Isshiki Hiroha en alguna parte. Sin embargo, parecía que nadie que no fuera yo tenía esta opinión de Isshiki. Bueno, tal vez solo estaba exagerando. Por lo tanto, se puede saber cuál es el problema. Yuki Noshita le preguntó a la Isshiki en silencio. Entonces, desplegó sus brazos y los colocó sobre la mesa. Ella pudo haberse vuelto cansada de esperar, evidente en la irritación de su tono. Cuando Meguri notó que no se había metido en el meollo del asunto, rápidamente tomó la palabra. Isshiki es una candidata para el presidente del consejo estudiantil, pero, es decir, ¿cómo debería decirlo? Ella quiere evitar ser elegida. Debido a que ella seguía perdida sobre cómo poner sus palabras en los términos adecuados, lo que decía sonaba un poco vago. Ella estaba corriendo para la presidencia, pero no quería ser elegida. Empecé a pensar en el significado de esas palabras. Ja. En resumen, quieres perder la elección. Si tomaba los hechos al valor nominal, entonces eso fue lo que concluí. Cuando le pregunté, Meguri asintió con la cabeza. Por el lado del receptor estaba Yuiga-ama quien inclinó la cabeza con curiosidad mientras murmuraba
¿no quieres ser presidenta? Ah, sí. Está bien. Podría haber sido porque Isshiki era una conocida con Yuigahama que ella era capaz de responder a la ligera sin una pizca de timidez. Pero si se examinaba desde un lado, te darías cuenta de que esto no era nada bueno. Independientemente de las circunstancias, esa no era la actitud de alguien que decidía postularse a la presidencia en las elecciones. Entonces, ¿por qué te convertiste en una candidata? Yuki Noshita habló con un tono de crítica a los que Isshiki hizo una mueca. Yo no lo quería ni un poco, y a su vez fui forzada un poco en ello en un capricho o algo. ¿Qué ídolo estaba tratando de ser? Por alguna razón, Isshiki habló con timidez haciendo que mi actitud apática creciera. Pero Isshiki no era consciente en lo más mínimo de mi mirada, bueno, en realidad mi existencia, y con los dedos colocados en sus mejillas, tomó una postura de pensamiento. Yo, destaco mucho, ¿ves? Que tanto se habla de cómo me llevo súper bien con Ayama Senpai y el otro Senpai. Y al igual que eso, ya que soy manager del club de fútbol, esa imagen está como un poco atascada en mí. Yo no estaba muy capaz de averiguar lo que estaba tratando de llegar, por lo que hice todo lo posible para descifrar sus palabras. Y hubo una cosa que me molestó. Está siendo intimidada. Yo no diría eso, pero es como que se está haciendo demasiado o algo. Al igual que cuando mis compañeros de clase se reúnen alrededor, siguen hurgando en mí y esas cosas. Isshiki tocó su barbilla con el dedo índice y el pasador mientras hablaba. A medida que continuó hablando en su excesivamente largo camino, mi cabeza empezó a dolerme. Entonces, ¿qué diablos estaba tratando de decir? Así como, creo que esta vez es de la misma manera o algo, te entiendo totalmente. No, no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero para resumir, una persona como yo, que es tomada en un montón un poco, simplemente se dejó llevar y ahora estoy postulando para la presidencia del consejo, fue probablemente en algún lugar a lo largo de esas líneas. Era como uno de esos largos títulos se les diera a algunos libros. El escenario de ser arrojado en una situación escandalosa porque la gente se dejara llevar sin molestarse en pensar en sus propias acciones era bastante común. Esta vez, parece que los errores de la juventud habían dado lugar a este resultado. Pero tengo que decir, que ella era sin duda el tipo de ser odiada por las chicas. Incluso lo entiendo. Totalmente. Ella era eso, por cierto. Era una de esas perras que trataban de ocultar su torpe naturaleza, cabeza hueca. Una perra que se ponía demasiado cómodas con la gente. Había un montón de esas de vuelta en la escuela secundaria. Sí, las que se dirigían a los chicos por medio del olfato. Me pareció que eran todas malabaristas en el momento. Incluso Grander Musashi no iría detrás de aquel cebo. Más bien, pescaban de una manera que uno se hacía la pregunta de qué tipo de señuelo estaban usando. No importaba cómo se llevaran, era probable que una buena cantidad de pesar se mezclara en ello. Por otra parte, podrían acabar nominando al azar su candidatura de esa manera. Cuando Yuigahama levantó la mano con una pregunta, la profesora Hiratsuka se cruzó de brazos y dejó escapar un breve suspiro. Cuando los documentos de candidatura llegan, la persona a cargo en realidad no lo confirma. Si solo los administradores electorales estuvieran más alerta. Meguri gimió de vergüenza. Los administradores electorales eran los miembros del personal a cargo de la gestión de las elecciones. Mutsu, Nagato y Kongo eran irrelevantes aquí. La administración electoral, ORS, en japonés se pronuncia Senkan, que por cierto es la misma forma en que se pronuncia la palabra que significa acorazado en japonés. La profesora Hiratsuka repiqueteó el hombro de Meguri, cuya cabeza fue colgada en la vergüenza. Bueno, nadie esperaría que alguien hiciera algo así como una broma. Sería un poco cruel culpar a la administración de las elecciones ahora, ¿verdad? Sin embargo, incluso nos aseguramos de comprobar la lista de respaldo también. Meguri habló con un tono desanimado y dentro de esas palabras, una palabra que nunca he oído hablar vino y me preguntó al respecto. Lista de respaldo. AG. Para presentarse como candidato, se necesita un cierto número de firmas de respaldo y fue debidamente satisfecha también.
Por lo que en primer lugar, necesitaban firmas de respaldo. Sin embargo, eso era una historia convincente. Es decir, si se piensa en cómo alguien con la popularidad de cero decidiera convertirse en presidente, no habría problema si un montón de esos tipos de chicos corrieran de repente en la elección. Era un sistema simple creado para eliminar a los candidatos más débiles. Lo que significaba que el lado que estaba tomando las aplicaciones, esta era una condición imprescindible. También se podría decir que mientras que habías estado asegurado, eras elegible para postularte en la candidatura. Teniendo en cuenta las ambiciones en mal estado de los actuales miembros del Consejo Estudiantil, imagino que ninguno de ellos pensaba que la gente haría una broma de solicitudes de candidatura falsas. En este mundo, hay veces en que un idiota iría más allá de tu imaginación, así que fue un poco de miedo. Sin embargo, esto es bastante complicado. Creo que necesitarías más de una treintena de firmas para ser calificada. Yo no fui el único que se estremeció al pensar cómo Yukinosita lo puso así. Su tono también parecía disminuir ligeramente también. Hasta ahí. Me sorprende que consiguieron tanto. Yuigahama habló con un medio tono de sorpresa y medio asustado. Sin embargo, no fue nada extraño. Solo quería decir que era más fácil para recoger firmas con malas intenciones que buenas intenciones. Si era por el bien de linchar a Isshiki quien estaba sobre sus cabezas, entonces iba a funcionar también. De la misma manera que era tan fácil hacer retweet en Twitter, podrían haber aplicado en escribir el nombre de alguien en un pedazo de papel. En esencia, era una versión maliciosa de slacktivism si se quería. Un slacktivism son acciones que se realizan a través de Internet en apoyo de una causa política o social. Mientras estaba sentado allí preguntándome por qué, la profesora Hiratsuka tenía una expresión un poco problemática. Por supuesto, lo confirmamos de una vez con los estudiantes. Si se trataba de un giro de acontecimientos afortunados o no, todos los 30 nombres eran auténticos. Escribieron sus nombres reales existentes, ¿son idiotas o qué? Lo más probable es que no pensaron que se convertiría en algo importante. Una deficiencia en su imaginación, supongo. La profesora Hiratsuka habló con una sonrisa amarga. Bueno, es cierto. Ha habido mucho de eso hace poco en realidad. Cosas como subir una imagen de estar dentro del refrigerador en tu trabajo a tiempo parcial o tuiteando una foto de una broma en una tienda de alimentos y bebidas. También estaban los que publicaban su nombre real y se enfrentaban a la jactancia en línea sobre sus crímenes. No era tan solo hacer de ti mismo un criminal buscado, puta la gente sin poca atención no podrían simplemente invalidarla. Algo así como un procedimiento para invalidar la candidatura. Cuando habló Yuigahama, Isshiki dio un paso hacia adelante. Entonces, comenzó a hablar de una manera apasionada. Lo que pasa es que, como ves, mi maestro fue realmente hacia mí y otras cosas, por lo que fue totalmente como si me animara del todo. Cuando le dije que no quería, terminó animándome en su lugar. No había ni siquiera una persona en la clase que haría un discurso de campaña, ya fuera por lo que no se sabía muy bien, ¿ves? Es decir, por la mayor parte, fue solo el maestro animándome, eso es todo. Fue básicamente eso. Es el mismo patrón en el que tu jefe intenta fervientemente mantenerte empleado cuando dices que querías dejar el trabajo. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Juntos y más allá. Gritarían en voz alta porque no tenían suficientes manos a la obra y no dejarían pasar esta oportunidad. Así que tratarían de persuadirte al detenerte de la manera más cálida y agradable posible. Y a partir de ahí, si dudabas por un segundo, a medio camino, tu jefe se volvería absurdamente molesto y te diría: eso es un problema real, como ves, si vas a ser así, no habrá una próxima vez, ¿sabes? Y te empezaría a dar una conferencia. Al final, perdías la oportunidad de salir de tu trabajo y terminarías pareciendo que estabas tratando de evitar la responsabilidad. Ojos distantes. Al lado de Isshiki estaba la profesora Hiratsuka, que se rascó la mejilla con una expresión de preocupación. Yo probé a hablar con el maestro de Isshiki, pero, bueno, él es el tipo de no escuchar a otras personas. Ya veo. Más o menos conjeturó el escenario y reconoció sus palabras.
La profesora Hiratsuka tenía un aspecto desagradable mientras dejaba caer su vista hacia sus pies. Al parecer, él ya había preparado una historia en movimiento para ir con la elección, como ven. Al ayudar a un estudiante con ninguna confianza al convertirse en el presidente del consejo estudiantil con el apoyo de sus compañeros y profesores, le convertiría en una historia transmitida a las generaciones. Ah, por lo que era ese tipo de persona. Con tal de que hicieran algo bueno, estaba convencido de que no había nada malo acerca de esa persona. Entonces, con esto siendo un problema, habló con Shiromeguri al respecto. Como tal, fue lo siguiente: Meguri escuchó la historia directamente de Isshiki e incapaz de encontrar una manera de tratar con ello, fue la señorita Hiratsuka quien luego fue traída hacia nosotros. Entonces, supongo que retirar candidatos podría ser un poco demasiado difícil entonces. La maestra de Isshiki probablemente no era consciente de esto tampoco. Pero ese no fue el único problema. Meguri jugó con sus trenzas con ansiedad. Así que, ahora solo estamos preguntando si podemos retirarnos en todo. Ja. Empecé a pensar acerca de si había una razón para ello. Sin embargo, Yuki Noshita puso la mano en su barbilla y aparentemente colocó lo que estaba pensando al final. Poco a poco empezó a hablar. En cuanto a la retirada de la candidatura, es porque no hay nada escrito oficialmente de ello en las reglas de la elección. Una vez dicho esto, Meguri parpadeó con sorpresa. Yuki Noshita, seguro que sabe sus cosas. Eso es correcto. No hay nada escrito sobre ello en primer lugar. Ya veo. Bueno, por supuesto, la gente que quería ir a trabajar por el consejo estudiantil era, sin lugar a dudas, un pueblo lleno de ambición. Me imagino que ni siquiera se molestaban en pensar que sería necesario escribir acerca de cómo retirarlo por regla tampoco. Pero aún así, esa es la Wikipedia para ustedes. Todo lo sabe como de costumbre. Ah, no sería suficiente decir que no puede convertirse en presidenta del consejo estudiantil porque es de primer año. Yuigahama levantó la mano mientras hablaba. Sin embargo, Yuki Noshita tenía una expresión hosca mientras giraba la cabeza. No funcionaría. ¿Por qué no? Yuigahama preguntó con perplejidad. Meguri respondió a esa pregunta con una sonrisa vacía. Eso no está en las reglas. No hay nada escrito con respecto a una restricción de que solo los de segundo año sean presidentes del consejo estudiantil. Básicamente, los presidentes del consejo estudiantil tendían a ser de segundo año como costumbre. Yuki Noshita añadió, convenciendo a Yuigahama. Ella entonces tenía una expresión de preocupación. Era esencialmente una regla no escrita, pero siempre y cuando no se estipulara oficialmente, entonces no serviría como pretexto para salir de la candidatura. Si no podíamos hacer nada legalmente con los agujeros en los protocolos, entonces lo único que quedaba era, de acuerdo con la forma en que se ejecutaba la elección. Si ella no quiere hacerlo, entonces puede simplemente perder las elecciones. En realidad, esa es la única forma. Este era el método infalible. No importaba lo mucho que quisieras ser presidente, no podría siempre que no tuvieras el apoyo para ganar la elección. Por lo que el método más eficaz era perder la elección para evitar convertirse en el presidente del consejo estudiantil. Pero Meguri bajó los ojos. En realidad, el único que se nominó en la elección es Isshiki, así que... Yuki Noshita siguió justo después. Por lo que significa un voto de confianza. Cierto, por lo que es prácticamente inamovible. Un voto de confianza era un sistema que tenía lugar cuando solo había un candidato en toda la carrera. A diferencia del sistema normal de elección de una persona entre un número de otros candidatos, este sistema era más simple en el que solo se tenía que marcar con un círculo sí o no en una boleta de voto en cuanto a si debía dejar el cargo de presidente del consejo estudiantil desde uno de los candidatos. Con este sistema, la gente tendía a solo un círculo en sí y lo podía hacer con ello. Por supuesto, había personas que rodeaban un no por el placer de hacerlo, ya que sería interesante, pero eran la minoría. En tanto que la mayoría hubiera expresado su confianza en el candidato, si no había circunstancias extraordinarias, estaba decidido más o menos. Pero aún así.
Bueno, si es solo perder, hay una manera de hacerlo. Cuando dejé escapar lo que estaba pensando, a Is-Siki no le gustó el sonido de ello e hizo un puchero. Espera un segundo, perder un voto de confianza sería súper malo. Es decir, un voto de confianza es simplemente malo en primer lugar. Eso es demasiado embarazoso. De ninguna manera. Uf, tan centrada en sí misma. Es precisamente debido a esa personalidad que te viste obligada a esta situación, ¿sabes? O así pensé por un segundo, pero en verdad, Is-Siki no tenía la culpa de ser arrojada de manera arbitraria a la vanguardia. Dejando a un lado los detalles tontos de cómo se las arregló para entrar en esta posición, en primer lugar, ser forzada en el papel de presidente del Consejo Estudiantil solo para perder a causa de un voto de no confianza la haría para una historia divertida. Por eso, creo que podría entender de dónde provenía. No había manera de que podría estar satisfecho con algo con lo que la mayoría estuvo de acuerdo en su contra. Es por eso que acabar perdiendo no era algo que pudiera hacer. Solo los nombres de los candidatos aparecerán, cierto. Con el fin de tener mis pensamientos solucionados, consulté con Meguri en algunos hechos. Sí, eso es correcto. Eso quiere decir que hay una persona que haría el discurso de campaña para Is-Siki. Bien, bien. Los ojos de Meguri se reunieron con los míos y ella asintió. Pero en esa cabeza suya había un signo de interrogación indicando que no se había dado cuenta de lo que quería decir. Pero eso estaba bien. Toda la información que necesitaba estaba a mi disposición. En ese caso, hay un método fácil y rápido. ¿Qué quieres decir? Obligado a aclarar, puse los hechos uno a uno. A lo peor, incluso si Is-Siki pierde claramente el voto de confianza, siempre que no se lastime en el proceso, entonces, eso debería estar bien. En resumen, si entienden que la razón por la que perdió el voto de confianza estuvo fuera de su control, entonces eso debería ser suficiente. ¿Se puede realmente hacer eso? En silencio todo el tiempo, Yuigahama hizo una pregunta. Asentí con la cabeza. Si el discurso de campaña sirve como la razón de su derrota, entonces, Is-Siki no va a ser el centro de atención. Todo lo que necesitaba hacer era simplemente dejar de lado la causa de su derrota, porque fue rechazada, y porque se le negó. Con esto en mente, todavía tenía algunas opciones que quedaban. Antes de entrar en los detalles del plan, corté mis palabras por un momento. Quería tener mis pensamientos en orden. Quería recuperar el aliento y tomar el control del flujo de la conversación. Pero esas no eran las razones por las que dejé de hablar. Es porque me di cuenta de que la habitación se sumergió en un silencio incómodo. Yuigahama me miraba con ojos dolorosos y bajó la cabeza como si bebiera algo increíblemente amargo. Al darse cuenta de este cambio, Meguri giró su mirada entre Yuigahama y yo en confusión. Is-Siki parecía ser sensible a los cambios en el estado de ánimo y se quedó en malestar. Y luego, hubo un pequeño sonido que se pudo escuchar. Cuando fui de forma reflejo en la dirección del sonido, Yuki Noshita había colocado sus brazos sobre la mesa. Parecía que el botón en los puños de su chaqueta había chocado con la mesa cuando desdobló sus brazos. En este silencio de muerte, aquel sonido fue muy fuerte de lo que debería ser. Entonces, en la sala silenciosa, la fría voz de Yuki Noshita reverberó. No estoy de acuerdo con ese tipo de método. Con un tono áspero y crítico, moví mis cejas y le pregunté en su lugar. Tu razón. Eso es. Yo no tenía la intención de sonar contundente, pero mi tono se volvió agudo independientemente. Yuki Noshita apartó la mirada por un momento rápido. Sus largas pestañas no solo parpadearon en silencio, sino que se sacudieron. Pero eso fue solo por un instante. Ella volvió rápidamente a mirarme, pero esta vez pude sentir una fuerte voluntad detrás de sus ojos. Es porque no está garantizado. Definitivamente recibiendo el voto de no confianza no es el único problema tampoco. Además, hacer un discurso de campaña horrible, y así recibir el voto de no confianza solo le causaría problemas a Is-Siki. En la remota posibilidad de que incluso si los votos de no confianza son la mayoría, ¿crees que se molesten en hacer otra elección? A pesar de no haber hecho nunca algo así en el pasado. Y además,
y además, ya que no hay mucho interés en el consejo estudiantil de todos modos, nadie va a pensar si acabamos dar a conocer los resultados sin el conteo de votos. En otras palabras, si es solo eso, entonces podemos hacer eso cuando. A medida que fui capturado por su afilada mirada, Yuki Noshita habló rápidamente. Era como si quisiera expresar todas las razones que se le ocurrieran. Después de haber visto, la profesora Hiratsuka la reprendió con un tono amable. Yuki Noshita. Eso fue grosero de mi parte. Voy a tomar eso de nuevo. Cuando Yuki Noshita forzó a salir esas palabras, Meguri bajó la cabeza. Meguri sacudió la cabeza con una sonrisa. De hecho, sus palabras fueron bastante desagradables. Es decir, el significado del sí es solo eso, entonces la administración y la escuela pueden gestionar la mayor parte de ello. Después fue grosero con Meguri, quien estaba trabajando como una de los administradores electorales. Un sonido chillando de una silla pudo ser oído. Cuando giré la cabeza en la dirección del sonido, Yuigahama estaba frente a mí. Sin embargo, a pesar de que estábamos frente a unos de otros, nuestros ojos no lo estaban. Hey, sobre esta intervención, ¿quién va a hacerlo? No creo que me guste mucho. Era un tono débil y delicado que se quedó desagradablemente en mis oídos. Eso es. Cualquier persona que sea capaz me parece bien a mí. A pesar de que lo dije, estaba claro que era el más adecuado para este trabajo. Era absolutamente innecesario declarar quién era la persona con la mayor tasa de éxito para el plan de hacer este trabajo. Con el sol bajando, las sombras de la habitación empezaron a crecer en tamaño. La luz creada artificialmente a partir de las luces de la clase comenzó lentamente a llenar la sala. Yuki Noshita, quien estaba mirando hacia abajo todo el tiempo, de pronto levantó la cara. Shiro Meguri. En el caso en que Isshiki se retire de la posición, será necesario otro candidato, ¿correcto? Sí, es cierto. Cuando respondió Meguri, Yuki Noshita dejó escapar un breve suspiro y habló. Entonces, lo único que queda es encontrar a otro candidato y apoyarlo para que pueda ganar las elecciones. Si hay alguien con muchas ganas de ir con la posición, entonces, ya deberían haber sido candidatos. Hay claramente algo mal allí. No me digas que vas a hablar con la gente una por su apoyo. Pero, si nos limitamos a hablarle a la gente de que nos eche una mano, entonces. Yuigahama respondió en fragmentos mientras intentaba pensar. Error. Así que digamos que encontramos a alguien dispuesto a correr para la posición. Pero puede que esa persona gane contra esta de primer año aquí. Estoy seguro de que ya eres consciente, pero las elecciones del consejo estudiantil de la escuela preparatoria son esencialmente votos de popularidad. Miré a Isshiki. Este era un obstáculo sorprendentemente alto para superar. Un vistazo rápido a Isshiki y verías que ella era linda. Normalmente hablando, estaba bien, incluso llamarla una hermosa chica. Con una actitud lúdica, alegre, dulce y brillante, era bastante probable que ella fuera un éxito entre los chicos de la escuela. En las elecciones del consejo estudiantil de la escuela preparatoria, el principal problema no residía con la promesa de campaña o manifiesto. Independientemente de qué reformas de sistema escolar habían prometido hacer, todo el mundo entendía completamente que había una pequeña posibilidad de que volvería a suceder. Cosas como ir a la escuela con ropa casual o aflojar las regulaciones de la escuela o incluso la liberación de la azotea eran cosas que les hablaban en la elección, pero en realidad nunca hubo un precedente cuando una de sus promesas de campaña de hecho saliera a la luz. Eso significaba que el nombre del juego era uno de los siguientes: la popularidad de un candidato o la capacidad de un candidato para redondear una organización para obtener votos a favor. Con ese tipo de concurso de popularidad en mente, los que me venían directamente a la mente que podrían ganar este tipo de concursos fácilmente serían Ayama y Miura. Pero, Ayama era parte del club de fútbol, incluso el presidente, y Miura como la presidenta del consejo estudiantil no servía de su imagen tampoco. Por lo que significaba que teníamos que bajar el listón un poco cuando se buscaba un individuo capaz, pero las posibilidades de eso disminuyeron considerablemente. Sin mencionar, que no era tan simple como preguntarle a la persona y si estaría de acuerdo con él.
todavía había otro gran problema que quedaba. Antes del día de la elección, hay cosas como escoger a los miembros del gabinete, la promoción de la campaña, y otras actividades electorales. ¿Tú crees que puedes hacer todo eso para entonces? Tienes que hacer que ellos tengan la intención de ganar también. Si tienes algo más realista en mente, entonces dilo por todos los medios. Sin embargo, dada la situación actual, no veo que eso sea posible en absoluto. Hablé con plena confianza de que era imposible. Mientras más tranquilo traté de hablar, más profundo comenzó a sonar el tono de mi voz. Yo no estaba tratando de salir como crítico, pero mi tono dijo claramente lo contrario. Ikigaya. Con una mirada de sorpresa, Meguri me llamó. Dando un paso atrás para mirarme a mí mismo, me di cuenta que estaba irritada. Yuki Noshita y Yuiga-ama. Ambas permanecieron en silencio. Ambas ya estaban plenamente conscientes de lo que eran las implicaciones a pesar de si los había expresado o no. Un poco de pensamiento y un poco de conocimiento de cómo opera la escuela era suficiente para entender lo que estaba pasando. Aún así, continuamos estando tranquilos porque no pudimos llegar a una respuesta clara al problema. El ambiente incómodo quedó en la habitación. En la esquina de mis ojos, Isshiki suspiraba en agotamiento. Isshiki estaba exponiendo su actitud desagradable que indicaba claramente que no quería estar aquí. Ver a alguien que estaba cansada cansaba demasiado. Yo suspiré inconscientemente de vez en cuando en este silencio. No se ve como que estaremos recibiendo una solución en el corto plazo. La profesora Hiratsuka, quien estaba apoyada contra la pared todo el tiempo, tomó la palabra y energéticamente se distanció de la pared. Como si eso fuera una señal, cambiamos nuestras piernas cruzadas e hicimos un poco de estiramiento. Después que Yuki Noshita corrigió su postura sentada, ella llamó a Meguri. Shiro Meguri, ¿podrías volver en otro momento? Está bien. Claro, no hay problema. Meguri, quien respondió con una mezcla de desconcierto, fue empujada desde atrás por la profesora Hiratsuka. Bueno, entonces, vamos a continuar esto otro día. Shiro Meguri, Isshiki. Vámonos. Justo cuando estaba a punto de empujar a las dos fuera de la habitación, Yuki Noshita llamó. Su expresión era mucho más fría de lo habitual, que le daba una impresión apasionada. Profesora Hiratsuka. ¿Tienes un momento? Entonces, vamos ahora. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Meguri tomó a Isshiki y salió de la habitación. Después de verla retirarse, la profesora Hiratsuka se giró hacia nosotros. Está bien, entonces, vamos a escuchar lo que tienen que decir. Después de tirar una silla, se sentó con las piernas cruzadas. Por solo un poco más y la habitación se volvería más oscura. En contraste, el cielo fuera de la ventana se tiñó con un rojo carmesí. A medida que nos acercábamos más del solsticio de invierno, la noche vendría antes y el día acabaría antes por día. La profesora Hiratsuka esperó sin moverse a que Yuki Noshita empezara. El té sobre la mesa ya había perdido todo su calor y los dulces preparados fueron dejados intactos. Las manecillas del reloj continuaron moviéndose y, ocasionalmente, se oía a alguien con un suspiro de agotamiento. Una cantidad desconocida de tiempo había pasado y, finalmente, Yuki Noshita habló. Hubo algo que acabo de recordar. ¿Qué es? Sin contestarme, Yuki Noshita se enfrentó a la profesora Hiratsuka. Ha habido un ganador claro hasta ahora. ¿Ganador? Cuando se le preguntó, la profesora Hiratsuka parpadeó. Yuiga-ama y yo también. La palabra ganador que fue traída de repente nos causó a que inclináramos nuestras cabezas en confusión. Pero, pensando en ello por un poco me hizo darme cuenta de lo que estaba hablando. Para nosotros, el ganador en este caso se referiría a la competencia que habíamos estado involucrados en un tiempo atrás. Sobre cuál de nosotros podría resolver los problemas o la mayoría, en otras palabras, que podríamos servir a la mayoría. Y el ganador tenía el derecho de hacer que el perdedor hiciera lo que quisiera. Es algo que fue tirado en el momento en que me uní a este club. Ganador. Yuiga-ama se asomó a nosotros preguntando. Hablando de eso,
esta competencia tenía una nueva regla añadida a ella. Es una competencia de quién puede servir mejor a la gente, en otras palabras, quién puede resolver los problemas de los demás al máximo. No importa qué pida. Ayuda a lograr el objetivo. Si gana, la otra persona tiene que hacer lo que la otra quiera. Cuando expliqué en términos simples, Yuigahama habló, entre sorprendida y medio confusa. Hubo algo así. Parecía que la profesora Hiratsuka no le explicó a ella. Bueno, podría adivinar por qué ella no lo hizo. Echando un vistazo a la culpable que comenzó esta competencia, la profesora Hiratsuka estaba nerviosa. Sé cierto. Se cruzó de brazos y gimió mientras giró su cabeza. Me preguntó. Bueno, ya sabes, ustedes han estado trabajando juntos por una gran cantidad de solicitudes y todo. Sí. Todo el mundo está haciendo un buen trabajo, sí. La fría expresión de Yukinosita no vaciló mientras continuaba mirando a la profesora Hiratsuka en silencio. Ja. La profesora Hiratsuka suspiró de agotamiento. Parecía como si estuviera tratando de cambiar de tema, pero ella cedió a la presión de esa mirada seria. Pero, eso es cierto. Recientemente, hubo una gran cantidad de cosas que ocurrieron haciendo difícil decidir quién era el ganador. La mayor parte de los problemas que se habían asentado fueron hechos como el club de servicio y no como individuos. Aún así, Yukinosita no iba a dejar que esta ambigüedad continuara más allá. Cuando Yukinosita continuó con su intensidad, la profesora Hiratsuka la enfrentó. Aparte de la primera tarea, ustedes han estado haciendo las cosas en lugares que no estaban al tanto. Estrictamente hablando, soy un poco reacia a darles un juicio adecuado en este momento. ¿Es solo qué? Es solo. Cuando se detuvo bruscamente, Yukinosita preguntó más. La profesora Hiratsuka miró a cada uno de nosotros a su vez, y poco a poco habló. Mi sesgo y mi propio juicio personal. Esos dos son los factores en los que voy a tener que decirlo. Así que, esencialmente, van a ser juicios basados en solo ustedes tres. No me importa. Ustedes dos están bien con eso también, ¿verdad? Yukinosita nos miró con una mirada de soslayo. No he tenido un problema con ello. Yuigahama parecía que no estaba muy segura de lo que estaba pasando, pero asintió con la cabeza de todos modos. Una vez confirmadas nuestras respuestas, la profesora Hiratsuka asintió de nuevo. Si estamos hablando de solo los resultados, entonces Ikigaya está un paso más allá. Si tenemos en cuenta el proceso y lo que sucede después, entonces, Yukinosita está por delante. De todos modos, también hay otras cosas que no habrían ocurrido si no fuera por la contribución de Yuigahama, pero... Esa fue una evaluación sorprendente. Era más de lo que pensaba. Si pensaba en ello con más detalle, había un montón de lugares en los que era inferior, pero el fallo fue muy diferente de lo que pensé que sería. Mientras me movía mi mirada hacia las otras dos para ver cuál era su reacción, Yuigahama se perdió en un pensamiento profundo pensando en algo en voz baja. Por otro lado, Yukinosita estaba sentada allí recta con los ojos cerrados y no se movió una pulgada. Y luego habló con un tono emocional, monótono. Por lo tanto, eso significa que la competencia no se ha decidido todavía. Eso es a lo que todo se reduce. La profesora Hiratsuka respondió a lo que Yukinosita continuó presionando por más. Si la competencia está aún en curso, entonces no habrá un problema si nuestras opiniones están divididas en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Los hombros de Yuigahama se encogieron ligeramente en ansiedad. De la misma manera, yo no entendía el significado de las palabras de Yukinosita y esperé a que continuara hablando. Yukinosita miraba a Yuigahama pero no a mí y habló. Esto significa que no es necesario para que yo y él hagamos lo mismo. Era exactamente como dijo Yukinosita. En primer lugar, no estábamos obligados a trabajar unos con otros. No hubo un solo momento en el que trabajamos bien juntos. Me pareció eso era lo que necesitábamos. Bueno, eso parece correcto. Realmente no hay ningún sentido para que nosotros nos obliguemos a trabajar juntos. Sí. Yukinosita respondió con una respuesta corta.
La conversación había terminado. La profesora Hiratsuka tomó esas palabras en consideración por un momento, pero al final suspiró con resignación. Supongo que no se puede hacer nada. Ustedes deben hacer lo que quieran entonces. Así que hasta que se resuelva el problema, ¿qué pasa con el club? Una vez que preguntó, Yuki Noshita respondió al instante sin vacilar como si ya sabía lo que iba a hacer con el club. Tienes la libertad de ir al club, si quieres. Bueno, esa es la decisión correcta. La profesora Hiratsuka parecía muy convencida. Por lo menos, la forma en que estaban ahora, no habría ningún sentido para que nosotros nos sentáramos en esta habitación en silencio. Si fuéramos a hacer las cosas a nuestra manera, no había una necesidad de que nosotros nos reuniéramos en esta sala. Es por eso que no tuve ningún problema con respecto a esta decisión. Cogí mi bolso y salí del asiento que estaba siempre en el otro extremo de la mesa. Voy a irme a casa, entonces. Espera un segundo. Yuiga-ama se puso de pie con la silla ruidosamente. Detuve a Yuiga-ama, quien parecía que iba a venir hacia mí. Debes pensar en lo que debes hacer también. Yuiga-ama se quedó inmóvil. Realmente sabe lo que quiero decir. Es decir, hubo otros momentos como estos de todos modos. Lo más probable es que teníamos que pensar en lo que sucedería en el futuro. Mientras estaba allí, le di la espalda y me dirigí a la puerta. Hubo un suspiro dirigido a mi espalda. Los dos nos odiaba actuar superficialmente amables con los demás, también. Giré la cabeza de forma natural en respuesta a las palabras de Yuki Noshita. Sin palabras exactas para responder a esa sonrisa triste, aparentemente sin el menor atisbo de autodesprecio, silenciosamente cerré la puerta detrás de mí. Por reposicioné mi peso, arrojando el bolso alrededor de mis hombros y caminé por el pasillo vacío. El sonido de los pasos resonó en toda la sala bastante bien. Mirando el campus de la escuela desde la ventana, se podían ver a los clubes deportivos todavía en sus actividades. Con el tiempo, finalmente comenzaron a limpiar junto con algunos estiramientos después del ejercicio. El campo expansivo comenzó a sumergirse poco a poco en las sombras. A medida que continuaba caminando a lo largo mientras veía esa sombra, huellas emocionales se podían escuchar persiguiéndome desde atrás. Ikigaya. Siendo llamado, me detuve en ese momento. El dueño de la voz era alguien que conocía. Por eso me quedé allí en su lugar sin girar la cabeza. La profesora Hiratsuka aceleró el paso y se puso a mi lado. Me imagino que sería inútil preguntar, pero se tomó más o menos tiempo con una pequeña queja. Esa es la maestra para ustedes, toda bastante previsora. Sin embargo, era algo que tenía que preguntar no importa qué. Los dos nos bajamos las escaleras. ¿Pasó algo? Nada en absoluto. No estaba seguro de cuántas veces había dicho eso. Si tuviera que continuar repitiendo las mismas palabras una y otra vez, pensé que no me sentiría de esa manera. En su lugar, me gustaría simplemente acabar teniendo dudas acerca de mis propias palabras. Como si la profesora Hiratsuka sabía o no sabía nada de esa sensación, sonrió con amargura. Ya veo. Bueno, eso está bien. No pensé que serías lo suficientemente honesto para responder de todos modos. Y a partir de ese momento, ella nunca hizo otra pregunta. La profesora Hiratsuka y yo continuamos por las escaleras y el pasillo en silencio. En la siguiente esquina estaba la oficina de la facultad y en línea recta estaría la entrada principal. Cuando nos acercamos al punto donde queríamos ir por caminos separados, antes de que pudiera decir algo, la profesora Hiratsuka habló primero. Eres amable después de todo. Había un montón de gente que piensa eso también. No, eso es. Me pareció que yo era diferente. Bondad o salvar a la gente eran cosas que no eran para mí. Yo no era un humano capaz de ello. Además, la gente simplemente no acababa salvando a la gente por el bien de ella. Lo que realmente hacían era buscar a alguien debajo de ellos y entrar en un estado de ánimo para ayudarles. Al descubrir un significado detrás de las acciones de una persona, lo utilizaban para consolarse a sí mismos. Es por eso que yo no hice nada en absoluto.
Yo quería negar lo que dijo, pero con un guiño ligero, la profesora Hiratsuka me detuvo. Es de la evaluación anterior. Muy por la sobreestimación, ¿no le parece? Repliqué atrás, pero la profesora Hiratsuka hinchó el pecho con orgullo. Puede verse así, pero yo soy el tipo de favoritismo. Eso es lo que un profesor debería estar haciendo. Es mi propia política de elogio, como ves. Dijo eso sin una pizca de timidez. Así que eso es lo que era. Aunque no recuerdo ser elogiado todo eso como mucho. Eso es un poco difícil de ver. Me encogí de hombros cuando le dije eso a la profesora Hiratsuka y sonreí. Por supuesto, me aseguraré de regañarte de igual manera. El edificio escolar que fue diseñado para reflejar al de un barco con muchas ventanas estaba iluminado por el sol de la tarde. En el pasillo en silencio el sol poniente reflejándose era suave. Sin embargo, la luz del sol era de ningún modo cálida. La profesora Hiratsuka estaba en el extremo opuesto de donde la luz brillaba, bloqueando la luz del sol. Ella comenzó a caminar en la dirección opuesta de la entrada principal hacia la oficina de la facultad. En el momento en que me pasó, ella me palmeó ligeramente los hombros. Con la forma en que manejas las cosas, cuando conoces a alguien que realmente deseas salvar, no serás capaz de hacerlo absoluto. El sonido de un solo paso se hizo eco en el pasillo. Ese sonido fue creciendo cada vez más lejos.